¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Marco Chaires del Instituto Tecnológico de Tijuana. En esta ocasión vamos a tocar la unidad número 2 de la materia Estadística Inferencial 2. Yo soy del grupo 5Y de Plan Semipresencial. Muy bien, comenzamos con la presentación. El primer tema que vamos a ver es correlación y regresión, específicamente en correlación. Vamos a tocar definiciones, algunos problemas y al final del video un proyecto que se está llevando semestre tras semestre. Definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionadas de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y. Con una muestra, el coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, 1857-1936, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R está siempre entre menos 1 y 1, es decir, R es mayor a menos 1 pero menor a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se afecta por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y Y, el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de la correlación lineal, no está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor típico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes de las correlaciones. 1. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. 2. Otro error proviene de datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. 3. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una relación no lineal. Vamos a ver el primer ejemplo, uno de los 8 ejercicios que se van a abordar, y se llama tamaño de cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, y las puntuaciones de coeficiente intelectual de Webster de un grupo de sujetos según datos del Stanley en BrainSight, Healthsight and Intelligence and Quality in Monozygotic Strains de tramo etc. Volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Y aquí tenemos los datos, tenemos el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, tenemos varios datos y el resultado de coeficiente intelectual. Vamos a realizar este ejercicio por medio de Minitab. Muy bien. Aquí tenemos una muestra de cómo se realizó este ejercicio. Tenemos que irnos a base de Statistics y tenemos que irnos al apartado de correlación. Vamos a hacerlo en Minitab. Aquí tenemos los mismos datos de la tabla anterior. Vamos a irnos a Start. Nos vamos a ir a Basic Statistics y a correlación.
Yo ya tengo los datos seleccionados, que sería el tamaño del cerebro y coeficiente intelectual. Vamos a darle en OK y nos va a arrojar automáticamente esta pequeña descripción según el Pearson de correlación, el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual sería un igual de 0.79 y un valor de P de 0.620. Aquí podemos determinar que efectivamente existe una, respondiendo a la pregunta inicial, que la pregunta parece que las personas con cerebro más grandes son más inteligentes. El hecho de que nosotros tengamos nuestro valor de R en medio de lo que nos comentaba, que es en menos, que R tiene que ser mayor a menos 1 y tiene que ser menor a 1, en este caso estamos dentro con un 0.6 básicamente, y según los datos como lo tenemos nosotros aquí, efectivamente parece ser que las personas que tienen el cerebro un poco más grande en centímetros cúbicos suelen tener un coeficiente intelectual mayor, que es como lo tenemos aquí en nuestros resultados. Además, yéndonos a esta parte también, vamos a ir aquí como nos comenta la gráfica. Nos vamos a ir aquí donde dice White Regression, es con regresión. Aquí ya seleccionamos nuestros datos, yo ya lo tengo aquí. Y bueno, aquí tenemos una pequeña gráfica de forma lineal que nos ayuda a medir esas diferencias, ¿no? Aquí podemos ver que según los tamaños y según el coeficiente intelectual, aquí tenemos los tamaños y vemos que entre mayor sea el tamaño es donde se va a incrementar un poco más. Así que en efecto podemos aceptar esta hipótesis. Vamos a pasar al... aquí tenemos la gráfica que mencionábamos. Vamos a pasar al segundo ejercicio. El segundo ejercicio, calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las contradicciones en parte por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años. Según datos del Earth Policy Institute, existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Aquí tenemos también los datos del CO2 y los datos de la temperatura en grados centígrados. Lo que tenemos que determinar es si existe una correlación lineal entre temperatura y CO2. Para ello, de igual manera, vamos a abrir nuestro segundo ejercicio. Vamos a poner pausa un poco en lo que se abre. Bueno, aquí ya lo tenemos. Lo que podemos avanzar es lo siguiente: cómo vamos a nosotros resolver este problema. Aquí tenemos que vamos a ir de nuevo a Basic Statistics y a correlación para poder determinar si existe una relación. Este ya lo podemos cerrar ya que no lo necesitamos. Muy bien, entonces tenemos nuestros datos, los mismos datos que teníamos en la tabla anterior, que es la parte de CO2 por millón y las temperaturas en grados centígrados. Vamos a irnos a Start, vamos a irnos a Basic Statistics y a Correlation. Muy bien, entonces lo que vamos a determinar es los dos datos, que es el C1, el C2, vamos a ponerlos aquí y vamos a darle OK. Muy bien, aquí tenemos que la correlación de Pearson de datos de CO2 por parte por millón y temperatura en grados centígrados nos da igual a un 0.89 y una evaluación de P de 0.001. ¿Ok? Entonces, si nos vamos a la tabla, un poquito más visual, tenemos que efectivamente tenemos 314 con 13.9 grados, 317, y podemos notar visualmente también que conforme vamos avanzando en la parte del CO2, la temperatura también va avanzando, va creciendo.
Ya basándonos en nuestra correlación y nuestro valor de P y en los datos, una pequeña evaluación, podemos determinar que efectivamente existe una relación. La pregunta nos dice, ¿existe una relación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Parece ser que sí, pero vamos a confirmar con nuestra gráfica. ¿Okay? Temperatura, CO2. Y aquí lo tenemos. Podemos ver una gráfica lineal y unos datos bastante cercanos. Podemos ver de la parte del CO2 por parte por millón y en la temperatura de grados centígrados que efectivamente existe una correlación lineal entre estos dos datos. Muy bien. Vamos a cerrar este ejercicio de Minitab que ya no se va a necesitar y continuamos con la presentación. Aquí tenemos nuestros datos y nuestra gráfica lineal. Muy bien, ahora vamos a pasar al tema número 2 de los 4 temas que se van a abordar. Correlación y regresión, específicamente en la parte de regresión. Definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos desviaciones x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Tenemos aquí una pequeña gráfica, que es una gráfica, se puede notar lineal, que es y es igual a b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de presupuesto o variable dependiente, que es como se conoce también en matemáticas. Definiciones. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal es la cantidad que está modificada cuando la otra variable cambia exactamente una unidad que la pendiente B1. En la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que parece muy lejos de otros puntos de datos. Es decir, cuando tenemos una gráfica lineal como la que mostramos anteriormente y tenemos un punto muy lejos de los demás datos, a esto se le considera un valor atípico. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados x y y, un residuo es la diferencia entre un valor y muestral observado y el valor y predicho por medio de ecuaciones de regresión. Es decir, residuo igual a y observada menos y predicha es igual a y menos la y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados en los residuos es de la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x y y. Una vez cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor de residuos y observada menos y, aquí tenemos la misma fórmula, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de puntos x, y menos y. Vamos a manejar el primer ejemplo. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de edad de 20, 40 y 60 años. Aquí tenemos cómo vamos a realizar este ejercicio. Vamos a abrir antes que nada Minitab, que es el ejercicio número 3. Muy bien, una vez tenemos nuestro archivo de Minitab listo, vamos a hacer lo que nos comenta en la presentación. Vamos a ir a base de Statistics, nos vamos a ir a correlación, como lo hemos estado haciendo. Start, base de Statistics y en correlación. Vamos a tomar los dos datos, la edad de los hombres, que aquí las tenemos, 58, 22, 32, y
el tamaño de cintura en centímetros. Vamos a darle OK. Y aquí tenemos nuestros datos. Tenemos lo que nos pide primero, que es el valor de P, que es 0.000 en la correlación. Y bueno, según nuestra presentación, también tenemos que irnos a regresión, Start, regresión, regresión y Fit Regression Model. Y aquí lo tenemos. Vamos a vaciar los datos exactamente igual. Aquí lo tenemos. Ok, aquí era regresión, Start, regresión. Ok, nada más vamos a hacerlo de nuevo. Start, regresión. Aquí. Muy bien, seleccionamos entonces los datos. Aquí tenemos el tamaño de la cintura, la edad. Nada más aquí en gráficas lo que queremos hacer es, al contrario de tener las tablas individuales, vamos a crear una tabla, una gráfica donde estén las cuatro en una sola. Seleccionamos este punto, OK y OK. Y aquí lo tenemos las dos. Esta sería la gráfica individual, donde podemos ver las variaciones. Y esta otra es la que nos interesa, donde podemos ver con mayor facilidad todo lo que es variaciones en la probabilidad de normal, los contras, el histograma y un versus orden. Vamos a regresar un poquito al problema. Y bueno, dice que tenemos que determinar la ecuación de regresión, la que ya hemos calculado, la gráfica de residuos. Aquí podemos ver que la gráfica de residuos, aquí está. Y también tenemos que calcular cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de edad de 20, 40 y 60. Y bueno, aquí tenemos nuestros datos. Aquí tenemos en el 20, edad de 20, tenemos todo a lo que se indica que la edad sería, perdón, el tamaño de cintura sería aproximadamente 75 a 80. De 40 años también tenemos aquí que sería aproximadamente de 85 a 90, tal vez un poquito más. Y de 60 años, incluso un poquito más de 100. Esto según nuestros datos, tenemos aquí desde 90 hasta poquito de 100. Esto podría tener ciertas variaciones, claro. Y bueno, aquí lo tenemos, mismos datos. Entonces, bueno, esto es lo que nos estaría dando de resultados. Aquí tenemos las gráficas. Muy bien, vamos a cerrar entonces este archivo. Y aprovechando, vamos a abrir el siguiente, que es el que se va a necesitar. Bueno, aquí se van a abrir los dos, pero vamos a continuar con nuestra presentación. Muy bien, el siguiente ejercicio nos dice: ejercicio, edad y tamaño de cintura de mujeres. Este ejercicio es muy similar, sin embargo nos vamos a centrar en las mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la cual la gráfica de residuos y la predicción en base a datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18,36 y 54 años, que es de 18 y 54 años, determinar cuál sería el tamaño de su cintura. Muy bien, vamos a entonces ver cómo se realizaría este ejercicio. Podemos notar que es exactamente lo mismo. Nos vamos a ir a regresión, perdón, nos vamos a ir a Basic Statistic, a correlación, y aquí podemos anticipar que tenemos que, según la relación de Pearson, tenemos un valor de P de 0.00 y en Pearson tenemos 0.868, que esos serían nuestros valores. Vamos a esperar un poquito el programa, nada más en lo que nos abre los ejercicios. Muy bien, una vez tenemos nuestro
archivo de Minitab abierto. Vamos a realizar lo que nos pide las indicaciones de nuestra presentación, que es vacía estadística. Nos vamos a ir nuevamente a correlación, vacía estadística, nos vamos a ir a correlación y bueno, aquí seleccionaríamos los dos datos y le vamos a dar OK y automáticamente nos arrojaría esta leyenda que es la correlación de Pearson de edad de mujeres contra el tamaño de la cintura en centímetros. Tenemos que es 8.68 como ya lo mencionamos y una evaluación P de 0.000. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir a Start, a regresión y bueno, aquí seleccionaríamos nuestros datos para sacar la gráfica que ya conocemos. En este caso ya la tenemos también, tenemos las dos. Exacto, estas son las dos que nos muestra para poder determinar la cuestión de las edades. Y nos pregunta de 18 años, bueno, aquí tenemos un aproximado en edad, aquí serían las 18, un aproximado de 68 centímetros es lo que podemos determinar. Y bueno, para la otra edad que era 54 años, aquí lo tenemos, un aproximado que es de 90 centímetros. Podemos ver cómo hay una diferencia. Aquí tenemos una gráfica también lineal que es de cómo va evolucionando esta parte. Pueden haber ocasiones en las que el tamaño de la cintura reduzca, puede ser que aumenten, pero un aproximado es esto, ¿no? Muy bien. Y aquí tenemos cómo se realizaría cada uno nuestras gráficas. Vamos a ir al tema número 3, que es correlación y regresión, variación e intervalos de predicción. Vamos a comenzar con algunas definiciones, como lo hemos estado haciendo con los ejercicios anteriores. Definiciones. Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que tienen como punto muestral x, y que y es el valor predicho de y. Obteniendo por medio de la ecuación de regresión y que la media de los valores y muestrales es y, la desviación total de x, y es la desviación vertical de y menos y, que sería el promedio de y. Es la distancia entre el punto x y la recta horizontal que pasa por medio de la muestra de lo que comentaba, que es la y. La desviación explicada es la distancia vertical y menos y, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media muestral y. La desviación sin explicar es la distancia vertical y menos y, que es la distancia vertical entre punto x y de la recta de regresión. La distancia y menos y también se conoce como residuo. Aquí tenemos las fórmulas de desviación, que es desviación total sin explicar es igual a desviación explicada más desviación. Y bueno, aquí lo tenemos de forma ya más específica. Ejemplo, imagine una muestra de datos pareados XY que incluye los valores específicos 5,19 y bueno, aquí lo tenemos, que es 5,19. Aquí tenemos este punto. Supongo que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Existe evidencia suficiente para sostener la afirmación de una correlación lineal entre x y y. La ecuación de la recta de regresión es y igual a 3 más 2x. La media de los valores de y están dados por y igual a 9. Aquí tenemos, bueno, nuestra pequeña gráfica. Tenemos aquí lo primero que nos comenta, que es el 5,19. Tenemos también aquí el punto final, que es y igual a 9. Aquí lo tenemos. Y bueno, nuestra pequeña ecuación de 3 más 2x, que está de este lado. Segundo ejemplo, uno de los pares de datos muestrales es x igual a 5 y y igual a 19. Aquí lo tenemos, x igual a 5 y y igual a 19. El punto x, 13
Es uno de los puntos sobre la recta de la regresión, ya que la sustitución de x igual a 5 en la ecuación de regresión, y es igual a 3 más 2x, produce y igual a 13. Aquí tenemos también los datos. Al existir una correlación lineal significativa entre x y y, la forma de predecir el valor de y cuando x es igual a 5 consiste en sustituir x igual a 5 en la ecuación de regresión, y es igual a 3 más 5 2x. Para obtener y igual a 13 podemos explicar la discrepancia entre y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Aquí tenemos justamente lo que nos dicen estos pasos del problema. Tenemos un siguiente ejemplo, es un tercer ejemplo. Para x igual a 5, el valor predicho de y es 13, pero el valor muestral observado de y es en realidad 19. La discrepancia entre y igual a 13 y y igual a 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo. Desviación total a partir de y igual a 9 del punto 5,19 igual a y menos y, que sería igual a 19 menos 9 igual a 10. Desviación explicada a partir de y igual a 9 del punto 5,19 igual a y menos y es igual a 13 menos 9 igual a 4. Y la desviación sin explicar a partir de y igual a 9 del punto 5,19 y menos y igual a 19 menos 13 igual a 6. Aquí tenemos también unas fórmulas, que es de la variación sin explicar es igual a variación explicada más la variación. Tenemos la sumatoria de y menos y al cuadrado y bueno, todo lo que se representa, que es la sumatoria de y menos y al cuadrado, y de la misma manera. La desviación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación total. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados, y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Vamos a leer algunas definiciones más y dice lo siguiente: la coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en y. Se puede explicar por medio de la correlación lineal. El valor de R al cuadrado es la proporción de la variación en y, que se explica por la relación lineal entre x y y. El coeficiente de determinación R cuadrado es la cantidad de variación en y, que se explica como la recta de regresión. Se calcula R al cuadrado igual a variación explicada sobre variación total. Un intervalo de predicciones es una estimación de intervalo de un valor predicho de y. Una estimación de intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una de las variables se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar es la estimación de una medida colectiva de dispersión de dos puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. Si el error estándar es la estimación, denotado con SE, es una medida de diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Vamos a entrar de lleno con el primer ejemplo. Ejemplo: peso y consumo de combustible de autos en carretera. Se realiza un estudio donde se obtuvieron datos pareados de pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón. Paso número 1: determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Paso número 2: ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? 3.
¿Qué porcentaje de variación total de consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso de consumo de combustible en carretera? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifica la estimación de intervalo de predicción del 95% del consumo del combustible en carretera. Muy bien, y aquí tenemos la forma en la que vamos a empezar a realizar este procedimiento. Esta forma aplicaría para la respuesta 1, 2 y 3 del problema. Vamos a ir entonces a nuestro archivo. Aquí tenemos todos nuestros datos, tenemos la marca de los autos, tenemos, como nos comenta el problema, son 32 autos, 32 marcas. Tenemos Nissan, Mercury, Lincoln, Lexus, Kia, Jaguar, Honda, Ford, Chevrolet, BMW, Acura, entre otros. Tenemos los modelos, tenemos el peso en libras, tenemos la longitud en pulgadas, el frenado en pies, tenemos los cilindros, el desplazamiento, ciudad de millas por galón, carretera millas por galón y gas invernadero toneladas de CO2. Muy bien, nos vamos a ir a Start, nos vamos a ir a Basic Statistics, perdón, nos vamos a ir aquí a Start, regresión, ok, nada más para confirmar, Start, regresión, ok. Muy bien, y aquí lo tenemos. Son los datos que nos solicita. Ok. Ok, aquí. En regresión, otra vez en regresión y en regresión molde. Aquí nos da dos opciones para poner datos. En este caso lo que nosotros necesitamos según el problema es la carretera de millas por galón y el peso en libras, es lo que nosotros vamos a seleccionar únicamente. Aquí en gráficas nos vamos a ir, muy importante, nada más, es lo único que se va a mover, en que todas las gráficas nos lo arroje en una, 4 en una, y le vamos a dar en OK. Aquí lo tenemos, antes que nada, muy importante, esta pequeña leyenda, estos pequeños datos que son los que nos importan para los ejercicios que estamos manejando. Primero tenemos la regresión en peso libras, en la evaluación de P. Tenemos que en regresión nuestra evaluación de P es de 55.79, lo mismo que en peso por libras. Tenemos un error de 4.18 y una diferencia de 30. Tenemos también un total de 31 en la diferencia y 413.19. Esos son nuestros datos. Tenemos una sumatoria de moldeo. Así que bueno, aquí lo tenemos, que es de 2.19, 65%, 63.86% y una adquisición de 60.96, que es la predicción. Muy bien, esos son los datos que tenemos primero. Y vamos a continuar. Tenemos también nuestra gráfica, muy importante mencionar. Aquí tenemos de forma residual y las evaluaciones, observación de orden, de forma lineal y demás. Muy bien. Para la respuesta del apartado número 4, aquí lo tenemos también. Vamos a irnos a Start, regresión, y le vamos a dar en predicción. Aquí lo que nos pregunta es cuántos pesos de libras. Aquí nos comenta el problema que son 4.000 y le vamos a dar OK. Y aquí tenemos nuestras respuestas. Nos dice el problema: si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que se predice mejor el consumo de combustible? Y lo mismo si es el 95%. Ambas respuestas se manejan en el mismo apartado. Y aquí lo tenemos. Nos comenta el problema que tenemos un nivel de 27.0275. Y bueno, aquí la misma respuesta
pero para el 95%, que es el ejercicio número 5 del mismo problema, es de 22.43, 31.6236. Y bueno, con esto cerraríamos este ejercicio y las cuatro preguntas que nos plantea. Vamos a pasar al ejercicio número 2. Dice, variación en intervalos de predicción. Vamos a ampliarlo. Supongo que tiene valores variados que consisten en las estatas en pulgadas y los pesos en libras de 40 nombres salidos a la. Determina el valor de coeficiente de correlación lineal. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar que la estimación de una correlación lineal entre las estatas de los hombres a su peso? ¿Existe evidencia suficiente para porcentaje de la variación del peso de los hombres? Puede explicarse con la correlación lineal entre la estatura y el peso. Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que parece mejor peso en libras? Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifica la estimación de intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a cerrar ante nada los problemas que se realizaron. Estos necesitamos guardar, que los tenemos. Este es el número 5, sería el número 6. Muy bien, una vez tenemos listo nuestro archivo en Minitab, vamos a seguir nuestras indicaciones para resolver los 5 problemas. Se van a hacer de la misma manera que en el ejercicio anterior. Vamos a abrir nuestro archivo, vamos a ir en regresión, y bueno, seleccionamos las estaturas en pulgadas y el peso por libras de los datos que nos arroja aquí. Nos vamos a dar aquí en gráficas, no olvidando que necesitamos 4 en una. Le vamos a dar OK. Tenemos nuestra gráfica, muy importante, que podemos ver cómo se maneja. Aquí en la percepción lineal podemos ver que está todo muy pegado. Nos vamos a ir a nuestra pequeña leyenda de este apartado que nos da la regresión. Nos da una regresión de 96.98 y una evaluación P de 0.001 y una evaluación F de 14.25. En peso en libras es exactamente lo mismo. Tenemos un error de 38, tenemos 258.61 y HMs de 6.805. Como total tenemos una diferencia de 39. Nos vamos a ir un poquito más abajo, donde tenemos nuestros valores aquí en el moldeo y demás. Eso sería para resolver, estos datos serían para resolver las preguntas 1, 2 y 3. Es importante realizar la 4 y la 5 de la siguiente manera, que es en regresión y en predicción. Nos comentaba aquí que el automóvil, nos comenta aquí que son 70 pulgadas lo que estaríamos midiendo en un hombre. Vamos aquí a cambiarlo, estatura en pulgadas, serían 70. Opciones, 95 es lo que nos pide, así que vamos a dejarlo así. Y nos vamos a ir en OK. Muy bien, aquí tenemos nuestros datos. Para esta respuesta, la número 4, tendríamos un resultado de 62.19 peso en libras. Y con un 95% tendríamos 55.9125 a 68.4724. ¿Ok? Esos serían nuestros resultados para el ejercicio número 6. Y aquí lo tenemos puesto en práctica. Muy bien, vamos a pasar a la correlación de regresión múltiple. Vamos a leer de igual manera algunas definiciones y continuamos con los ejercicios. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción, x1, x2, etc. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de los datos muestrales es y igual a b igual más b1 más x1 más b2 más x2.
Objetivo: usar datos muestrales para calcular la ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir los valores de la variable y respuesta y. R al cuadrado y R al cuadrado ajustada. R al cuadrado denota la coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se está ajustando la ecuación de regresión múltiple a sus datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado x cuadrado igual a 1, y un ajuste muy bueno daría como resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de r cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación r al cuadrado tiene como grave desventaja: a mayor número de variables incluidas se incrementa r al cuadrado. La r al cuadrado es más grande se obtiene por simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente es utilizada en todas las formas de variables posibles o disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferencias ecuacionales de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es r al cuadrado ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. R ajustada y valor P. Valor P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0.000 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. Esto quiere decir que cuando nosotros tengamos un valor P de 0.00 es muy bueno y es útil para realizar las predicciones. Valor P es una buena medida de qué tan bien se ajusta la ecuación a los datos muestrales. El valor 0.00 resulta una prueba de que la hipótesis nula de que B1 es igual a B2 igual a 0. El rechazo de B1 igual a B2 igual a 0 implica que al menos uno de los B1 y B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Utiliza el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Considera el valor P, selecciona una ecuación que tenga significancia general, tal como la determinación del valor P. Considera ecuaciones con valores altos de R2 ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Muy bien. Rendimiento de automóviles. Utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea variable de respuesta de Y. Utilice los siguientes variables de predicción: el peso del automóvil y la longitud, el frenado y las cantidades de cilindros y su desplazamiento, la capacidad volumétrica o cilíndrica. Estos son los datos que vamos a utilizar para el ejercicio. Determinen la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado y 6 cilindros? Y 3.5 desplazamiento. Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué característica tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Muy bien, aquí tenemos cómo se realizó. Vamos a irnos al ejercicio en Minitab, que sería el número 7. Muy bien, para nuestro ejercicio número 7 vamos a abrir nuestro formato en Minitab. Aquí ya lo tengo yo hecho. Y bueno, vamos a ir respondiendo según las preguntas, que es determinar la mejor ecuación de regresión y demás. Para ello nos vamos a ir al archivo, nos vamos a ir a Start, a regresión. Muy bien, aquí nos comenta en este ejercicio que tenemos que señalar un poquito más de valores que en los pasados, que es el peso en libras, la longitud en pulgadas, el frenado en pies, cilindros de desplazamiento y capacidad de volumen. Vamos a seleccionar estos datos aquí en este apartado y vamos a seleccionar en las responsables la carretera por millón.
la vamos a dar en gráficas, no olvidando que ocupamos todas las gráficas en una, que son 4 en una. Le vamos a dar OK. Y aquí tenemos nuestras gráficas, aquí las tenemos, y aquí tenemos también esto que es lo importante. Vamos a determinar según el valor P. Recordamos que hace un momento en la parte de definiciones nos comentaba que si tenemos un valor de 0.000 era muy útil para poder sacar como una hipótesis nula de tener un resultado más alto. Bueno, puede existir ciertas complicaciones. Aquí lo tenemos que la constante pues es de 0.000 en el valor de P, en peso por libras es de 0.37, en longitud de pulgadas es de 0.843 y en frenado pie son 0.968, en cilindros es de 0.729 y en desplazamiento, capacidad de volumen es de 0.337. ¿Okay? Aquí tenemos estos resultados que son para determinar la hipótesis nula. ¿Ok? Muy bien, entonces esto sería la primera parte que tenemos. Vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a ir a Start, nos vamos a ir a Regresión y en Predicciones, esto para la siguiente parte que nos pide el problema. Nos comenta que es de 4000 libras, una longitud, bueno, cilindros, tenemos 6 cilindros, desplazamiento 3.5 y bueno, vamos a nada más corroborar en el ejercicio, tenemos que son 195 y 142 de frenado, 195 y de frenado son 142. Una vez tenemos nuestros datos, lo vamos a calcular y vamos a sacar lo siguiente, que es las dos partes, la respuesta número 4, la respuesta número 5. Tenemos una hipótesis de 97.3475 y con el 95% serían 22.3264 a 32.3665. Esto sería referente al ejercicio número 4. Estos son los datos que nos interesan. Aquí, bueno, podemos continuar, podemos ver que tenemos ya algunos apartados que se nos habilitaron. Lo podemos realizar, podemos aquí, conforme los datos que tenemos, evaluar en cada uno de ellos cuál es el comportamiento. Aquí tenemos nuestras pequeñas líneas. Podemos ver que algunas están más inclinadas que otras según el descenso, ascenso y bueno, de forma horizontal también. Tenemos aquí también en Start, Regresión, todas las demás que se nos fueron habilitando. Estas también son muy importantes, las podemos tener. Y bueno, podemos ver cómo es que va un aumento. Podemos ver los avances mayores de carretera por galón, según entre más intensidad el color es mayor. Eso sería referente al ejercicio número 7, como lo comentaba. Vamos a pasar al ejercicio número 8. El ejercicio número 8 dice lo siguiente: utilice el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea variable de la respuesta Y. Utilice los siguientes variables de predicción: edad, la estatura, el peso, el tamaño de la cintura. Determine la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años? Mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros. Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable de la mejor ecuación de regresión? Muy bien, lo vamos a realizar. Vamos a ir a nuestra base de datos, aquí lo tenemos, las edades y bueno, demás datos. Vamos a ir a Start, a Regresión. Muy bien, aquí tenemos nuestros datos ya seleccionados anteriormente. Sería en la primera parte el colesterol, en la segunda parte la edad, estatura de pulgadas, la vamos a dar en OK. Y bueno, aquí tenemos nuestros datos importantes, ¿no? Que sería, perdón, un poquito más arriba, que sería nuestro valor P, la edad de 0.001, está muy bien.
0.302, es 0.755, y bueno, aquí tenemos algunas diferencias, ¿no? Colesterol, muy bien. Para lo siguiente nos vamos a ir a Start nuevamente, regresión y predicción. Muy bien, aquí tenemos los datos que tenemos que llenar. Nos vamos a comparar con nuestra base. Dice que son 40 años, mide 70 pulgadas. 40 años, 70 pulgadas. El peso en libras, si no me equivoco, son 175, pero hay que confirmar. 175 y 95 centímetros de cintura. Es de esta manera como se llena. Opciones, más, todo igual. Y aquí lo tenemos. Tenemos un resultado de 486.933 y con un nivel de 95% llegamos al 150 hasta el 823.038. Esto sería referente a los resultados del último problema que se está manejando. Muy bien, entonces una vez terminado esto, vamos a pasar al proyecto que se llama Herramientas aplicadas al ámbito laboral, y se van a realizar algunas gráficas explicadas de la siguiente manera. Nuestro primer ejercicio del proyecto dice de la siguiente manera: se requiere determinar una comparación si los promedios de los candidatos, en este caso mujeres, que estudiaron bachillerato tienen influencia entre su coeficiente intelectual. Es decir, queremos comparar si de los candidatos que llegan a entrevistas, a realizar procesos de selección, nosotros al momento de cotejar sus promedios en grado de estudios, poder determinar si es relevante el coeficiente intelectual que se realiza en un examen psicométrico a sus promedios. Esto nos ayudará a poder evaluar de una forma más óptima, más rápida, desde un tema de promedios, evaluando esa parte, y pues evitar tiempo en el ámbito de selección. Pero para eso es este ejercicio, para determinar si hay una relación. De no haber una relación, tendríamos que hacer el proceso exactamente igual. Hay una evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el promedio y la puntuación de coeficiente intelectual. Parece que las personas con promedio más alto son más inteligentes. Vamos a determinar esto por medio de Minitab, abriendo nuestro archivo. Aquí tenemos nuestra sección, que es los datos del promedio y de coeficiente intelectual. Este es muy parecido al primer ejercicio. Me pareció un buen ejemplo por el ramo de donde estoy elaborando, que es un call center, donde se requiere también un poquito de captura de información y de rapidez, por lo que evaluamos el coeficiente intelectual también. Vamos a irnos a Basic Statistics y nos vamos a ir a correlación. Vamos a tomar datos del promedio, coeficiente intelectual, y le vamos a dar OK. Aquí lo tenemos una evaluación P de 0.221, es decir, tenemos, como lo mencionamos anteriormente, cuando los datos salen muy disparados del 0.00600, es muy difícil aceptar una hipótesis nula. Es decir, es muy difícil tener previsto que efectivamente hay una relación. Vamos a ir aquí a with regression, nada más para, por medio de una gráfica, poder determinar esta parte. Ok, tenemos una gráfica lineal en la cual nos va a ayudar a determinarlo. Tenemos varias, ahora sí, variaciones. Como lo podemos ver, muchos puntos que despegan. Si tenemos un promedio de 65, si tenemos un promedio de 70, podemos ver que algunos promedios son, por ejemplo, el de 85 en coeficiente intelectual se queda abajo, pero ¿qué pasa? El 75 tiene un promedio intelectual, un coeficiente intelectual más alto. El de 100%, claro, ese sí es el que sale disparado. Esos son datos aproximados, pero podemos ver en eso una diferencia. Pero fuera de lo demás, tenemos datos por todos lados. Tenemos que puedes tener un promedio alto y no tener un coeficiente intelectual tan alto,
o tener un promedio mediano y un coeficiente intelectual un poco más alto. Esto quiere decir que rechazaríamos la hipótesis nula de que se necesita un promedio alto para un coeficiente alto. No tiene ninguna relevancia, así que podemos seguir realizando esta prueba para las mujeres. Lo que tenemos que hacer ahora es determinar si en el caso de los hombres ocurre lo mismo. Vamos a tomar promedios de los hombres para poder determinar si es el mismo caso, la misma situación, o si son datos totalmente distintos. Para esto vamos a cambiar nuestros datos de la base. Tenemos que el promedio de los hombres tenemos 75, tenemos 86, tenemos 98, tenemos 89, 87, 100, 89, 98, y aquí le vamos a cambiar a 88. Muy bien. Coeficiente intelectual 86, 101, 90, 100, 87, 81, 120, 98, 89 y 88. Vamos a hacer la misma dinámica, esta vez para los hombres. Únicamente modificamos en esta ocasión, vamos a conforme los resultados la unidad del histórico que se ha tenido. Vamos a ir a base de estadística, a correlación, 5Y. vamos a plantear los datos. Muy bien. Comenzamos con aquí la lo tenemos. Podemos ver que en esta ocasión El primer tema que vamos a ver es correlación y regresión, ya que específicamente en correlación parte de los vamos a hombres tocar tiene definiciones, un poco más de problemas, relación y de su al final promedio del de video bachillerato. Sin embargo, que se está esto no llevando quiere el decir que semestre 100% real, Definiciones. simplemente que se Existe una aproxima un correlación poco más. entre dos Podemos variables ver cuando los valores en de una de gráficas ellas están relacionadas un de poquito alguna más manera con los visual valores de la otra. esta presentación. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación Y aquí lo lineal tenemos. entre los valores Y cuantitativos efectivamente variados podemos X detectar lo y mismo. Y. Tenemos algunos con una muestra. promedios un poquito El coeficiente más altos de que correlación otros. lineal también Es se evidente conoce que como se da un poco más, coeficiente pero de podemos ver que aquí correlación tenemos producto 98, aumento de Pearson con un en coeficiente honor de a 90, Hart mientras Pearson, un 85 se dispara hasta 1847, 101. 1936. Es decir, ¿quién lo también desarrolló rechazaríamos la originalmente? hipótesis nula, no en todos los casos se aplica. Propiedades Muchas veces del el coeficiente de intelectual correlación no va de la lineal. mano con El valor los promedios de que R tenemos. está En el siempre último grado de estudios, entre en este menos caso 1 tomamos y 1. ejemplo Es decir, bachillerato. R es, Y bueno, ese es es mayor el a menos ejercicio 1, número 2, pero es menor a 1. exactamente lo mismo, pero El aplicado valor de hacia R los no hombres. cambia si todas las variables, A continuación, si todos los valores como de cualquiera de las variables ejercicio se número 3 de convierten en nuestro una escala proyecto, diferente. vamos a representar El valor las de R edades de 20 no se hombres y afecta sus por la velocidades. elección de En X typing o el typing Y. es la velocidad en el teclado que Intercambie nosotros todas las evaluamos. valores de X y Y. El valor Queremos de R determinar no si la edad es El valor de R mide la parámetro fuerza de y la qué tanta correlación es la lineal. diferencia de una No persona está de, diseñada por para ejemplo, medir la 18 fuerza de una años a una relación que persona no de sea 30 lineal. años. A El valor de nosotros, por R el es tipo de una giro de la empresa es muy nos sensible sirve a los mucho más valores una persona muy atípicos, hábil en el en teclado, el ya que es sentido de que captura de un solo información, valor así que eso es lo que vamos a determinar. o típico puede afectar su valor de determinar manera la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la Errores predicción comunes de en las base a estos correlaciones. datos. ¿Cuál es la Uno. habilidad en Un typing error común para un hombre es de concluir que 18, la correlación 25 implica y 40 años. causalidad? 2. Otro error proviene Muy de bien. datos basados A en continuación promedios. tenemos Los nuestros promedios datos, eliminan que la es los variación datos de las individual edades, en y este pueden caso, inflar tomando el coeficiente únicamente de correlación. una muestra simple. Tres. de Un tercer de alguna error implica pequeña la compañía. propiedad de Tenemos linealidad. edades que Si son no de hay los una 20, correlación lineal, 18, podría existir 30, una relación no lineal. hasta los 40 años. Vamos a Y ver el typing de el cada primer una de las ejemplo, personas. uno de los 8 ejercicios Vamos a que se van a darle abordar aquí en y Start. se llama tamaño Vamos a de ir a cerebro e Base de inteligencia. estadística y en A correlación. continuación se vamos a presentan las seleccionar mediciones del nuestros tamaño datos, del como cerebro anteriormente lo en hacíamos. centímetros Y cuadrados, tenemos una, en centímetros cúbicos, una perdón, evaluación P de y las 0.001. puntuaciones de Esto coeficiente quiere decir que se puede intelectual aceptar la de hipótesis Webster nula fácilmente fácilmente y y podemos podemos determinar que objetos sí según depende datos mucho de la edad del hombre, en Brainside, de la persona, Hellside
con el typing que tiene. Es decir, podemos determinar que entre más joven sea, más es alto el typing, y entre más grande, menor. Esto únicamente porque se va a volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual. Podemos determinarlo que las personas también de una manera más grandes son más inteligentes, como gráfica. Y aquí tenemos los datos, tenemos el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, tenemos varios datos y el resultado de coeficiente intelectual. Aquí lo tenemos. Queremos ahora realizar este ejercicio 4 gráficas en por medio de de se vería Mineta. esto. Primero vamos a tomar la gráfica principal, que es la que nos ayuda a medir la diferencia. De una forma lineal podemos ver esa diferencia. Tenemos una persona de 20 años con un typing de 40 y tantas palabras. Tenemos una persona incluso menor de 20 años, que serán los 18, de incluso 55 palabras por minuto, que es en la parte del typing. Y bueno, podemos ver una persona de 40 que tiene 20 palabras, 35 años, Aquí que cuenta con una muestra de cómo se realizó 35 palabras de 30, tenemos que irnos a 25 años y tenemos que irnos los 30 palabras al apartado y de 20 correlación. En menos, pues se nota gran diferencia, los ¿no? mismos datos de la Tenemos también 4 gráficas que nos ayudan a medir esta parte. Gráficas lineales. Vamos a ir a Basic Statistics y a correlación. Versus Order y un Yo ya tengo los datos seleccionados. Muy bien, básicamente el cerebro y coeficiente intelectual. Poder vamos a darle un poquito OK más cómo y nos va funciona la a estadística arrojar dentro del automáticamente ámbito laboral. esta pequeña descripción según el percentil de correlación, el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual sería un igual de 0.79 y un valor de P de 0.620. Aquí podemos determinar que efectivamente y la habilidad computacional existe una. Esto nos ayuda a la pregunta poder inicial, hacer un proceso que la pregunta parece que las personas con cerebro más grandes son más inteligentes. Con el hecho de que nosotros tengamos nuestro valor de esto R sería todo por en mi parte. medio de lo que nos comentaba, que es en menos, que R tiene que ser mayor a menos 1 y tiene que ser menor a 1. En este caso estamos dentro con un 0.6 básicamente, y según los datos como lo tenemos nosotros aquí, efectivamente parece ser que las personas que tienen el cerebro un poco más grande en centímetros cúbicos suelen tener un coeficiente intelectual mayor, que es como lo tenemos aquí en nuestros resultados. Además, yéndonos a esta parte también, vamos a ir aquí como nos comenta la gráfica. Nos vamos a ir aquí donde dice Wide Regression, es con regresión. Aquí ya seleccionamos nuestros datos, yo ya lo tengo aquí. Y bueno, aquí tenemos una pequeña gráfica de forma lineal que nos ayuda a medir esas diferencias, ¿no? Aquí podemos ver que según los tamaños y según el coeficiente intelectual, aquí tenemos los tamaños y vemos que entre mayor sea el tamaño es donde se va a incrementar un poco más. Así que en efecto podemos aceptar esta hipótesis. Vamos a pasar al... aquí tenemos la gráfica que mencionábamos. Vamos a pasar al segundo ejercicio. El segundo ejercicio, calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las contradicciones en parte por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años. Según datos del Earth Policy Institute, existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Aquí tenemos también los datos del CO2 y los datos de la temperatura en grados centígrados. Lo que tenemos que determinar es si existe una correlación lineal entre temperatura y CO2. Para ello, de igual manera, vamos a abrir nuestro segundo ejercicio. Vamos a poner pausa un poco en lo que se abre. Bueno, aquí ya lo tenemos. Lo que podemos avanzar es lo siguiente: cómo vamos a nosotros resolver este problema.
aquí tenemos que vamos a ir de nuevo a Bayes Statistics y a correlación para poder determinar si existe una relación. Este ya lo podemos cerrar ya que no lo necesitamos. Muy bien, entonces tenemos nuestros datos, los mismos datos que teníamos en la tabla anterior, que es la parte de CO2 por millón y las temperaturas en grados centígrados. Vamos a irnos a Start, vamos a irnos a Bayes Statistics y a Correlation. Muy bien, entonces lo que vamos a determinar es los dos datos, que es el C1, el C2, vamos a ponerlos aquí y vamos a darle OK. Muy bien, aquí tenemos que la correlación de Pearson de datos de CO2 por parte por millón y temperatura en grados centígrados nos da igual a un 0.89 y una evaluación de P de 0.001. ¿Ok? Entonces, si nos vamos a la tabla, un poquito más visual, tenemos que efectivamente tenemos 314 con 13.9 grados, 317, y podemos notar visualmente también que conforme vamos avanzando en la parte del CO2, la temperatura también va avanzando, va creciendo. Ya basándonos en nuestra correlación y nuestro valor de P y en los datos, una pequeña evaluación, podemos determinar que efectivamente existe una relación. La pregunta nos dice, ¿existe una relación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Parece ser que sí, pero vamos a confirmar con nuestra gráfica. ¿Okay? Temperatura, CO2. Y aquí lo tenemos. Podemos ver una gráfica lineal y unos datos bastante cercanos. Podemos ver de la parte del CO2 por parte por millón y en la temperatura de grados centígrados que efectivamente existe una correlación lineal entre estos dos datos. Muy bien. Vamos a cerrar este ejercicio de Minitab que ya no se va a necesitar y continuamos con la presentación. Aquí tenemos nuestros datos y nuestra gráfica lineal. Muy bien, ahora vamos a pasar al tema número 2 de los 4 temas que se van a abordar, correlación y regresión, específicamente en la parte de regresión. Definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos desviaciones x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Tenemos aquí una pequeña gráfica, que es una gráfica, se puede notar lineal, que es y es igual a b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de presupuesto o variable dependiente, que es como se conoce también en matemáticas. Definiciones. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal es la cantidad que está modificada cuando la otra variable cambia exactamente una unidad que la pendiente B1. En la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que parece muy lejos de otros puntos de datos. Es decir, cuando tenemos una gráfica lineal como la que mostramos anteriormente y tenemos un punto muy lejos de los demás datos, a esto se le considera un valor atípico. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados x y y, un residuo es la diferencia entre un valor y muestral observado y el valor y predicho por medio de ecuaciones de regresión, es decir, residuo igual a y observada menos y predicha
es igual a y menos la y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados en los residuos es de la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x y y. Una vez cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor de residuos y observada menos y, aquí tenemos la misma fórmula, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de puntos x, y menos y. Vamos a manejar el primer ejemplo. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de edad de 20, 40 y 60 años. Aquí tenemos cómo vamos a realizar este ejercicio. Vamos a abrir antes que nada Minitab, que es el ejercicio número 3. Muy bien, una vez tenemos nuestro archivo de Minitab listo, vamos a hacer lo que nos comenta en la presentación. Vamos a ir a base de Statistics, nos vamos a ir a correlación, como lo hemos estado haciendo. Start, base de Statistics y en correlación. Vamos a tomar los dos datos, la edad de los hombres, que aquí las tenemos, 58, 22, 32, y el tamaño de cintura en centímetros. Vamos a darle OK. Y aquí tenemos nuestros datos, tenemos lo que nos pide primero, que es el valor de P, que es 0.000, en la correlación. Y bueno, según nuestra presentación, también tenemos que irnos a regresión, Start, regresión y Fit Regression Model. Y aquí lo tenemos. Vamos a vaciar los datos exactamente igual. Aquí lo tenemos. Ok, aquí era regresión, Start, regresión. Ok, nada más vamos a hacerlo de nuevo. Start, regresión. Aquí. Muy bien, seleccionamos entonces los datos. Aquí tenemos el tamaño de la cintura, la edad. Nada más aquí en gráficas lo que queremos hacer es, al contrario de tener las tablas individuales, vamos a crear una tabla, una gráfica donde estén las 4 en una sola. Seleccionamos este punto, OK y OK. Y aquí lo tenemos las dos. Esta sería la gráfica individual, donde podemos ver las variaciones. Y esta otra es la que nos interesa, donde podemos ver con mayor facilidad todo lo que es variaciones en la probabilidad de normal, los contras, el histograma y un versus orden. Vamos a regresar un poquito al problema. Y bueno, dice que tenemos que determinar la ecuación de regresión, la que ya hemos calculado, la gráfica de residuos. Aquí podemos ver que la gráfica de residuos aquí está. Y también tenemos que calcular cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de edad de 20, 40 y 60. Y bueno, aquí tenemos nuestros datos. Aquí tenemos en el 20, edad de 20, tenemos todo a lo que se indica que la edad sería, perdón, el tamaño de cintura sería aproximadamente 75 a 80. De 40 años también tenemos aquí que sería aproximadamente de 85 a 90, tal vez un poquito más. Y de 60 años, incluso un poquito más de 100. Esto según nuestros datos, tenemos aquí desde 90 hasta poquito de 100. Esto podría tener ciertas variaciones, claro. Y bueno, aquí lo tenemos, mismos datos. Entonces, bueno, esto es lo que nos estaría dando de resultados. Aquí tenemos las gráficas. Muy bien, vamos a cerrar entonces este archivo. Y aprovechando, vamos a abrir el siguiente, que es el que se va a necesitar. Bueno, aquí se van a abrir los dos, pero
Vamos a continuar con nuestra presentación. Muy bien, el siguiente ejercicio nos dice: ejercicio, edad y tamaño de cintura de mujeres. Este ejercicio es muy similar, sin embargo nos vamos a centrar en las mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la cual la gráfica de residuos y la predicción en base a datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18,36 y 54 años, que es de 18 y 54 años, determinar cuál sería el tamaño de su cintura. Muy bien, vamos a entonces ver cómo se realizaría este ejercicio. Podemos notar que es exactamente lo mismo. Nos vamos a ir a regresión, nos vamos a ir a Base Statistic, a correlación, y aquí podemos anticipar que tenemos que, según la relación de Pearson, tenemos un valor de P de 0.00 y en Pearson tenemos 0.868, que esos serían nuestros valores. Vamos a esperar un poquito el programa, nada más en lo que nos abre los ejercicios. Muy bien, una vez tenemos nuestro archivo de Minitab abierto, vamos a realizar lo que nos pide las indicaciones de nuestra presentación, que es Base Statistic. Nos vamos a ir nuevamente a correlación, Base Statistic, nos vamos a ir a correlación, y bueno, aquí seleccionaríamos los dos datos y le vamos a dar OK, y automáticamente nos arrojaría esta leyenda que es la correlación de Pearson de edad de mujeres contra el tamaño de la cintura. En centímetros tenemos que es 8.68, como ya lo mencionamos, y una evaluación P de 0.000. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir a Start, a regresión, y bueno, aquí seleccionaríamos nuestros datos para sacar la gráfica que ya conocemos. En este caso ya la tenemos también, tenemos las dos. Exacto, estas son las dos que nos muestra para poder determinar la cuestión de las edades. Y nos pregunta de 18 años, bueno, aquí tenemos un aproximado en edad, aquí serían las 18, un aproximado de 68 centímetros es lo que podemos determinar. Y bueno, para la otra edad, que era 54 años, aquí lo tenemos, un aproximado que es de 90 centímetros. Podemos ver cómo hay una diferencia. Aquí tenemos una gráfica también lineal, que es de cómo va evolucionando esta parte. Pueden haber ocasiones en las que el tamaño de la cintura reduzca, puede ser que aumenten, pero un aproximado es esto, ¿no? Muy bien, y aquí tenemos cómo se realizaría cada uno nuestras gráficas. Vamos a ir al tema número 3, que es correlación y regresión, variación e intervalos de predicción. Vamos a comenzar con algunas definiciones, como lo hemos estado haciendo con los ejercicios anteriores. Definiciones: suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que tienen como punto muestral x, y que y es el valor predicho de y. Obteniendo por medio de la ecuación de regresión y que la media de los valores y muestrales es y, la desviación total de x, y es la desviación vertical de y menos y, que sería el promedio de y. Es la distancia entre el punto x y la recta horizontal que pasa por medio de la muestra de lo que comentaba, que es la y. La desviación explicada es la distancia vertical y menos y, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media muestral y. La desviación sin explicar es la distancia vertical y menos y, que es la distancia vertical entre punto x y de la recta de regresión. La distancia y menos y también se conoce como residuo.
Aquí tenemos las fórmulas de desviación, que es desviación total sin explicar es igual a desviación explicada más desviación. Y bueno, aquí lo tenemos de forma ya más específica. Ejemplo, imagine una muestra de datos pareados XY que incluye los valores específicos 5,19. Y bueno, aquí lo tenemos, que es 5,19. Aquí tenemos este punto. Supongo que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Existe evidencia suficiente para sostener la afirmación de una correlación lineal entre X y Y. La ecuación de la recta de regresión es Y igual a 3 más 2X. La medida de los valores de y están dados por Y igual a 9. Aquí tenemos, bueno, nuestra pequeña gráfica. Tenemos aquí lo primero que nos comenta, que es el 5,19. Tenemos también aquí el punto final, que es Y igual a 9. Aquí lo tenemos. Y bueno, nuestra pequeña ecuación de 3 más 2x, que está de este lado. Segundo ejemplo, uno de los pares de datos muestrales es x igual a 5 y y igual a 19. Aquí lo tenemos, x igual a 5 y y igual a 19. El punto x, 13 es uno de los puntos sobre la recta de la regresión, ya que la sustitución de x igual a 5 en la ecuación de regresión, y es igual a 3 más 2x, produce y igual a 13. Aquí tenemos también los datos. Al existir una correlación lineal significativa entre x y y, la forma de predecir el valor de y cuando x es igual a 5 consiste en sustituir x igual a 5 en la ecuación de regresión, y es igual a 3 más 5 2x. Para obtener y igual a 13 podemos explicar la discrepancia entre y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Aquí tenemos justamente lo que nos dicen estos pasos del problema. Tenemos un siguiente ejemplo, es un tercer ejemplo. Para x igual a 5, el valor predicho de y es 13, pero el valor muestral observado de y es en realidad 19. La discrepancia entre y igual a 13 y y igual a 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo. Desviación total a partir de y igual a 9 del punto 5,19 igual a y menos y, que sería igual a 19 menos 9 igual a 10. Desviación explicada a partir de y igual a 9 del punto 5,19 igual a y menos y es igual a 13 menos 9 igual a 4. Y la desviación sin explicar a partir de y igual a 9 del punto 5,19 y y menos y igual a 19 menos 13 igual a 6. Aquí tenemos también unas fórmulas, que es de la variación sin explicar es igual a variación explicada más la variación. Tenemos la sumatoria de y menos y al cuadrado y bueno, todo lo que se representa, que es la sumatoria de y menos y al cuadrado, y de la misma manera. La desviación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación total. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados, y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Vamos a leer algunas definiciones más y dice lo siguiente: la coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en y. Se puede explicar por medio de la correlación lineal. El valor de R al cuadrado es la proporción de la variación en y, que se explica por la relación lineal entre x y y. El coeficiente de determinación R cuadrado es la cantidad de variación en y, que se explica como la recta de regresión. Se calcula R al cuadrado igual a variación explicada sobre variación total. Un intervalo de predicciones es una estimación de intervalo de un valor predicho de y. Una estimación de intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una de las variables se conoce como intervalo de predicción.
El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar es la estimación de una medida colectiva de dispersión de dos puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. Si el error estándar es la estimación, denotado con SE, es una medida de diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Vamos a entrar de lleno con el primer ejemplo. Ejemplo: peso y consumo de combustible de autos en carretera. Se realiza un estudio donde se obtuvieron datos pareados de pesos, en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón. Paso número 1: determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Paso número 2: ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? 3. ¿Qué porcentaje de variación total de consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso de consumo de combustible en carretera? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifica la estimación de intervalo de predicción del 95% del consumo del combustible en carretera. Muy bien, y aquí tenemos la forma en la que vamos a empezar a realizar este procedimiento. Esta forma aplicaría para la respuesta 1, 2 y 3 del problema. Vamos a ir entonces a nuestro archivo. Aquí tenemos todos nuestros datos, tenemos la marca de los autos, tenemos, como nos comenta el problema, son 32 autos, 32 marcas. Tenemos Nissan, Mercury, Lincoln, Lexus, Kia, Jaguar, Honda, Ford, Chevrolet, BMW, Acura, entre otros. Tenemos los modelos, tenemos el peso en libras, tenemos la longitud en pulgadas, el frenado en pies, tenemos los cilindros, el desplazamiento, ciudad de millas por galón, carretera millas por galón y gas invernadero toneladas de CO2. Muy bien, nos vamos a ir a Start, nos vamos a ir a Basic Statistics, perdón, nos vamos a ir aquí a Start, regresión, ok, nada más para confirmar. Start, regresión, ok. Muy bien, y aquí lo tenemos. Son los datos que nos solicita. Ok. Ok, aquí. En regresión, otra vez en regresión y en regresión molde. Aquí nos da dos opciones para poner datos. En este caso lo que nosotros necesitamos según el problema es la carretera de millas por galón y el peso en libras, es lo que nosotros vamos a seleccionar únicamente. Aquí en gráficas nos vamos a ir, muy importante, nada más, es lo único que se va a mover, en que todas las gráficas nos lo arroje en una, 4 en una, y le vamos a dar en OK. Aquí lo tenemos, antes que nada, muy importante, esta pequeña leyenda, estos pequeños datos que son los que nos importan para los ejercicios que estamos manejando. Primero tenemos la regresión en peso libras, en la evaluación de P. Tenemos que en regresión nuestra evaluación de P es de 55.79, lo mismo que en peso por libras. Tenemos un error de 4.18 y una diferencia de 30. Tenemos también un total de 31 en la diferencia y 413.19. Esos son nuestros datos. Tenemos una sumatoria de moldeo. Así que bueno, aquí lo tenemos, que es de 2.19, 65%.
63.86% y una adquisición de 60.96%, que es la predicción. Muy bien, esos son los datos que tenemos primero. Y vamos a continuar. Tenemos también nuestra gráfica, muy importante mencionar. Aquí tenemos de forma residual y las evaluaciones, observación de orden, de forma lineal y demás. Muy bien. Para la respuesta del apartado número 4, aquí lo tenemos también. Vamos a irnos a Start, regresión, y le vamos a dar en predicción. Aquí lo que nos pregunta es cuántos pesos de libras. Aquí nos comenta el problema que son 4000 y le vamos a dar OK. Y aquí tenemos nuestras respuestas. Nos dice el problema: si un automóvil pesa 4000 libras, ¿cuál es el valor que se predice mejor el consumo de combustible? Y lo mismo si es el 95%. Ambas respuestas se manejan en el mismo apartado. Y aquí lo tenemos. Nos comenta el problema que tenemos un nivel de 27.0275. Y bueno, aquí la misma respuesta, pero para el 95%, que es el ejercicio número 5 del mismo problema, es de 22.43,31.6236. Y bueno, con esto cerraríamos este ejercicio y las cuatro preguntas que nos plantea. Vamos a pasar al ejercicio número 2. Dice: variación en intervalos de predicción. Vamos a ampliarlo. Supongo que tiene valores variados que consisten en las estatas en pulgadas y los pesos en libras de 40 nombres salidos a la. Determina el valor de coeficiente de correlación lineal. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar que la estimación de una correlación lineal entre las estatas de los hombres a su peso? ¿Existe evidencia suficiente porcentaje de la variación del peso de los hombres puede explicarse con la relación lineal entre la estatura y el peso? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que parece mejor peso en libras? Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifica la estimación de intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a cerrar ante nada los problemas que se realizaron. Estos necesitamos guardar, que los tenemos. Este es el número 5, sería el número 6. Muy bien, una vez tenemos listo nuestro archivo en Minitab, vamos a seguir nuestras indicaciones para resolver los 5 problemas. Se van a hacer de la misma manera que en el ejercicio anterior. Vamos a abrir nuestro archivo, vamos a ir en regresión, y bueno, seleccionamos las estaturas en pulgadas y el peso por libras de los datos que nos arroja aquí. Nos vamos a dar aquí en gráficas, no olvidando que necesitamos 4 en una. Le vamos a dar OK. Tenemos nuestra gráfica, muy importante. Aquí podemos ver cómo se maneja. Aquí en la percepción lineal podemos ver que está todo muy pegado. Nos vamos a ir a nuestra pequeña leyenda de este apartado, que nos da la regresión. Nos da una regresión de 96.98 y una evaluación P de 0.001 y una evaluación F de 14.25. En peso en libras es exactamente lo mismo. Tenemos un error de 38, tenemos 258.61 y HMs de 6.805. Como total tenemos una diferencia de 39. Nos vamos a ir un poquito más abajo, donde tenemos nuestros valores aquí en el moldeo y demás. Eso sería para resolver, estos datos serían para resolver las preguntas 1, 2 y 3. Es importante realizar la 4 y la 5 de la siguiente manera, que es en regresión y en predicción. Nos comentaba aquí que el automóvil, nos comenta aquí que
son 70 pulgadas, lo que estaríamos midiendo en un hombre. Vamos aquí a cambiarlo, estatura en pulgadas, serían 70. Opciones, 95 es lo que nos pide, así que vamos a dejarlo así. Y nos vamos a ir en OK. Muy bien, aquí tenemos nuestros datos. Para esta respuesta, la número 4, tendríamos un resultado de 62.19 peso en libras. Y con un 95% tendríamos 55.9125 a 68.4724. ¿Ok? Esos serían nuestros resultados para el ejercicio número 6. Y aquí lo tenemos puesto en práctica. Muy bien, vamos a pasar a la correlación de regresión múltiple. Vamos a leer de igual manera algunas definiciones y continuamos con los ejercicios. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción, x1, x2, etc. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de los datos muestrales es y igual a b igual más b1 más x1 más b2 más x2. Objetivo: usar datos muestrales para calcular la ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir los valores de la variable y respuesta y. R al cuadrado y R al cuadrado ajustada. R al cuadrado denota la coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se está ajustando la ecuación de regresión múltiple a sus datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado x cuadrado igual a 1, y un ajuste muy bueno daría como resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de r cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación r al cuadrado tiene como grave desventaja: a mayor número de variables incluidas se incrementa r al cuadrado. La r al cuadrado es más grande se obtiene por simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente es utilizada en todas las formas de variables posibles o disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferencias ecuacionales de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es r al cuadrado ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. R ajustada y valor P. Valor P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0.000 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. Esto quiere decir que cuando nosotros tengamos un valor P de 0.00 es muy bueno y es útil para realizar las predicciones. Valor P es una buena medida de qué tan bien se ajusta la ecuación a los datos muestrales. El valor 0.00 resulta una prueba de que la hipótesis nula de que B1 es igual a B2 igual a 0. El rechazo de B1 igual a B2 igual a 0 implica que al menos uno de los B1 y B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Utiliza el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Considera el valor P, selecciona una ecuación que tenga significancia general, tal como la determinación del valor P. Considera ecuaciones con valores altos de R2 ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Muy bien. Rendimiento de automóviles. Utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea variable de respuesta de Y. Utilice los siguientes variables de predicción: el peso del automóvil y la longitud, el frenado y las cantidades de cilindros y su desplazamiento, la capacidad volumétrica o cilíndrica. Estos son los datos que vamos a utilizar para el ejercicio. Determinen la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado y 6 cilindros?
Y 3.5 desplazamiento. Utilice solo los variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué característica tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Muy bien. Aquí tenemos cómo se realizó. Vamos a irnos al ejercicio en Minitab, que sería el número 7. Muy bien, para nuestro ejercicio número 7 vamos a abrir nuestro formato en Minitab. Aquí ya lo tengo yo hecho. Y bueno, vamos a ir respondiendo según las preguntas, que es determinar la mejor ecuación de regresión y demás. Para ello nos vamos a ir al archivo, nos vamos a ir a Start, a regresión. Muy bien, aquí nos comenta en este ejercicio que tenemos que señalar un poquito más de valores que en los pasados, que es el peso en libras, la longitud en pulgadas, el frenado en pies, cilindros de desplazamiento y capacidad de volumen. Vamos a seleccionar estos datos aquí en este apartado y vamos a seleccionar en las responsables la carretera por millón. La vamos a dar en gráficas, no olvidando que ocupamos todas las gráficas en una, que son 4 en una. Le vamos a dar OK. Y aquí tenemos nuestras gráficas, aquí las tenemos, y aquí tenemos también esto que es lo importante. Vamos a determinar según el valor P. Recordamos que hace un momento en la parte de definiciones nos comentaba que si tenemos un valor de 0.000 era muy útil para poder sacar como una hipótesis nula de tener un resultado más alto. Bueno, puede existir ciertas complicaciones. Aquí lo tenemos que la constante pues es de 0.000 en el valor de P, en peso por libras es de 0.37, en longitud de pulgadas es de 0.843 y en frenado pie son 0.968, en cilindros es de 0.729 y en desplazamiento capacidad de volumen es de 0.337. ¿Okay? Aquí tenemos estos resultados que son para determinar la hipótesis nula. ¿Ok? Muy bien, entonces esto sería la primera parte que tenemos. Vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a ir a Start, nos vamos a ir a regresión y en predicciones, esto para la siguiente parte que nos pide el problema. Nos comenta que es de 4000 libras, una longitud, bueno, cilindros, tenemos 6 cilindros, desplazamiento 3.5 y bueno, vamos a nada más corroborar en el ejercicio, tenemos que son 195 y 142 de frenado. 195 y de frenado son 142. Una vez tenemos nuestros datos, lo vamos a calcular y vamos a sacar lo siguiente, que es las dos partes, la respuesta número 4, la respuesta número 5. Tenemos una hipótesis de 97.3475 y con el 95% serían 22.3264 a 32.3665. Esto sería referente al ejercicio número 4. Estos son los datos que nos interesan. Aquí, bueno, podemos continuar, podemos ver que tenemos ya algunos apartados que se nos habilitaron. Lo podemos realizar, podemos aquí, conforme los datos que tenemos, evaluar en cada uno de ellos cuál es el comportamiento. Aquí tenemos nuestras pequeñas líneas. Podemos ver que algunas están más inclinadas que otras según el descenso, ascenso y bueno, de forma horizontal también. Tenemos aquí también en Start, regresión, todas las demás que se nos fueron habilitando. Estas también son muy importantes, las podemos tener. Y bueno, podemos ver cómo es que va un aumento. Podemos ver los avances mayores de carretera por galón, según entre más intensidad el color es mayor. Eso sería referente al ejercicio número 7, como lo comentaba. Vamos a pasar al ejercicio número 8. El ejercicio número 8 dice lo siguiente: utilice el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión
donde el colesterol sea variable de la respuesta Y, utilice los siguientes variables de predicción: edad, la estatura, el peso, el tamaño de la cintura. Determine la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años, mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable de mejor ecuación de regresión? Muy bien, lo vamos a realizar. Vamos a ir a nuestra base de datos. Aquí lo tenemos, las edades y bueno, demás datos. Vamos a ir a Start, a regresión. Muy bien, aquí tenemos nuestros datos ya seleccionados anteriormente. Sería en la primera parte el colesterol, en la segunda parte la edad, estatura de pulgadas. La vamos a dar en OK. Y bueno, aquí tenemos nuestros datos importantes, ¿no? Que sería, perdón, un poquito más arriba, que sería nuestro valor P, la edad de 0.001, está muy bien. 0.302 es 0.755. Y bueno, aquí tenemos algunas diferencias, ¿no? Colesterol, muy bien. Para lo siguiente nos vamos a ir a Start nuevamente, regresión y predicción. Muy bien, aquí tenemos los datos que tenemos que llenar. Nos vamos a comparar con nuestra base. Dice que son 40 años, mide 70 pulgadas. 40 años, 70 pulgadas. El peso en libras, si no me equivoco, son 175, pero hay que confirmar. 175 y 95 centímetros de cintura. Es de esta manera como se llena. Opciones, demás, todo igual. Y aquí lo tenemos. Tenemos un resultado de 486.933 y con un nivel de 95% llegamos al 150 hasta el 823.038. Esto sería referente a los resultados del último problema que se está manejando. Muy bien, entonces una vez terminado esto, vamos a pasar al proyecto que se llama Herramientas aplicadas al ámbito laboral y se van a realizar algunas gráficas explicadas de la siguiente manera. Nuestro primer ejercicio del proyecto dice de la siguiente manera: se requiere determinar una comparación si los promedios de los candidatos, en este caso mujeres, que estudiaron bachillerato tienen influencia entre su coeficiente intelectual. Es decir, queremos comparar si de los candidatos que llegan a entrevistas, a realizar procesos de selección, nosotros al momento de cotejar sus promedios en grado de estudios, poder determinar si es relevante el coeficiente intelectual que se realiza en un examen psicométrico a sus promedios. Esto nos ayudará a poder evaluar de una forma más óptima, más rápida, desde un tema de promedios, evaluando esa parte, y pues evitar tiempo en el ámbito de selección. Pero para eso es este ejercicio, para determinar si hay una relación. De no haber una relación, tendríamos que hacer el proceso exactamente igual. Hay una evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el promedio y la puntuación de coeficiente intelectual. Parece que las personas con promedio más alto son más inteligentes. Vamos a determinar esto por medio de Minitab, abriendo nuestro archivo. Aquí tenemos nuestra sección, que es los datos del promedio y de coeficiente intelectual. Este es muy parecido al primer ejercicio. Me pareció un buen ejemplo por el ramo de donde estoy elaborando, que es un call center, donde se requiere también un poquito de captura de información y de rapidez, por lo que evaluamos el coeficiente intelectual también. Vamos a irnos a base de estadística y nos vamos a ir a correlación. Vamos a tomar datos del promedio, coeficiente intelectual y le vamos a dar OK.
Aquí lo tenemos una evaluación P de 0.221, es decir, tenemos, como lo mencionamos anteriormente, cuando los datos salen muy disparados del 0.00600, perdón, es muy difícil aceptar una hipótesis nula, es decir, es muy difícil tener previsto que efectivamente hay una relación. Vamos a ir aquí a with regression nada más para, por medio de una gráfica, poder determinar esta parte. Ok, tenemos una gráfica lineal en la cual nos va a ayudar a determinarlo. Tenemos varias, ahora sí, variaciones, como lo podemos ver, muchos puntos que despegan. Si tenemos un promedio de 65, si tenemos un promedio de 70, podemos ver que algunos promedios son, por ejemplo, el de 85 en coeficiente intelectual se queda abajo, pero ¿qué pasa? El 75 tiene un promedio intelectual, perdón, un coeficiente intelectual más alto. El de 100%, claro, ese sí es el que sale disparado. Esos son datos aproximados, pero podemos ver en eso una diferencia. Pero fuera de lo demás, tenemos datos por todos lados. Tenemos que puedes tener un promedio alto y no tener un coeficiente intelectual tan alto, o tener un promedio mediano y un coeficiente intelectual un poco más alto. Esto quiere decir que rechazaríamos la hipótesis nula de que se necesita un promedio alto para un coeficiente alto. No tiene ninguna relevancia, así que podemos seguir realizando esta prueba para las mujeres. Lo que tenemos que hacer ahora es determinar si en el caso de los hombres ocurre lo mismo. Vamos a tomar promedios de los hombres para poder determinar si es el mismo caso, la misma situación, o si son datos totalmente distintos. Para esto vamos a cambiar nuestros datos de la base. Tenemos que el promedio de los hombres tenemos 75, tenemos 86, tenemos 98, tenemos 89, 87, 87, 100, 89, 98, y aquí le vamos a cambiar a, perdón, 88. Muy bien. Coeficiente intelectual 86, 101, 90, 100, 87, 81, 120, 98, 89 y 88. Vamos a hacer la misma dinámica, esta vez para los hombres. Únicamente modificamos los datos a conforme los resultados del histórico que se ha tenido. Vamos a ir a base de estadística, a correlación. Vamos a actualizar los datos. Y aquí lo tenemos. Podemos ver que en esta ocasión no se dispara tanto, ya que el coeficiente intelectual en la parte de los hombres tiene un poco más de relación de su promedio de bachillerato. Sin embargo, esto no quiere decir que es 100% real, simplemente que se aproxima un poco más. Podemos ver aquí en gráficas un poquito más visual esta presentación. Y aquí lo tenemos. Y efectivamente podemos detectar lo mismo. Tenemos algunos promedios un poquito más altos que otros. Es evidente que se da un poco más, pero podemos ver que aquí tenemos 98 con un coeficiente de 90, mientras un 85 se dispara hasta el 101. Es decir, también rechazaríamos la hipótesis nula. No en todos los casos se aplica. Muchas veces el coeficiente intelectual no va de la mano con los promedios que tenemos. En el último grado de estudios, en este caso tomamos ejemplo bachillerato. Y bueno, este es el ejercicio número 2. Dice exactamente lo mismo, pero aplicado hacia los hombres. A continuación, como ejercicio número 3 de nuestro proyecto, vamos a representar las edades de 20 hombres y su velocidad en typing. El typing es la velocidad en el teclado que nosotros evaluamos. Queremos determinar si la edad es
un parámetro y qué tanta es la diferencia de una persona de, por ejemplo, 18 años a una persona de 30 años. A nosotros, por el tipo de giro de la empresa, nos sirve mucho más una persona muy hábil en el teclado, ya que es captura de información, así que eso es lo que vamos a determinar. Y determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál es la habilidad en typing para un hombre de 18, 25 y 40 años. Muy bien. A continuación tenemos nuestros datos, que es los datos de las edades, en este caso tomando únicamente una muestra simple de alguna pequeña campaña. Tenemos las edades que son de los 20, 18, 30 hasta los 40 años y el typing de cada una de las personas. Vamos a darle aquí en Start, vamos a ir hacia Statistics y en correlación vamos a seleccionar nuestros datos como anteriormente lo hacíamos y tenemos una evaluación P de 0.001. Esto quiere decir que se puede aceptar la hipótesis nula fácilmente y podemos determinar que sí depende mucho la edad del hombre, de la persona, con el typing que tiene. Es decir, podemos determinar que entre más joven sea, más es alto el typing y entre más grande, menor. Esto únicamente porque se evalúa conforme las épocas, conforme los jóvenes los jóvenes tienen un poquito más habilidad en el teclado que las personas mayores que no crecieron tal vez con esa tecnología. Podemos determinarlo también de una manera como gráfica. Vamos a seleccionar nuestros datos. Aquí lo tenemos. Queremos ahora recibir 4 gráficas en uno de cómo se vería esto. Primero vamos a tomar la gráfica principal, que es la que nos ayuda a medir la diferencia. De una forma lineal podemos ver esa diferencia. Tenemos una persona de 20 años con un typing de 40 y tantas palabras. Tenemos una persona incluso menor de 20 años, que serán los 18, de incluso 55 palabras por minuto, que es en la parte del typing. Y bueno, podemos ver una persona de 40 que tiene 20 palabras, 35 años, que cuenta con aproximadamente 35 palabras, de 25 años, estamos entre los 30 palabras, y de 20 en menos, pues se nota gran diferencia, ¿no? Aquí tenemos también 4 gráficas que nos ayudan a medir esta parte, gráficas lineales, el versus fits, versus order y un histograma. Muy bien, básicamente estos 3 ejercicios nos ayudan a poder comprender un poquito más cómo funciona la estadística dentro del ámbito laboral, lo que es referente a los promedios, qué tanto influye un promedio de una persona para calificar un examen de coeficiente intelectual, incluso cuál es la similitud y la relación entre la edad y la habilidad computacional de una persona. Esto nos ayuda a poder hacer un proceso de una forma más óptima, evitando algunos pasos con estadísticas y gráficas. Esto sería todo por mi parte, gracias por su atención y bueno, estaría pendiente de la siguiente unidad.